El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras Kang Ji-hoon se acomodaba en el rincón más discreto del pequeño café, su refugio secreto del caos que era su vida. Allí, nadie lo veía como un CEO multimillonario, solo otro cliente perdido en sus pensamientos. Pero esa mañana, algo se salió del guión. Cuando Yoon Ha-na se giró para atenderlo, con una sonrisa natural y una mirada curiosa, Ji-hoon sintió algo extraño. Una leve incomodidad, casi desconcertante. Solo que aún no sabía que, a partir de ese momento, nada en su vida volvería a ser igual. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal para ver videos diarios y comenta de qué país eres. Ji-hoon miraba su reflejo en las relucientes puertas del ascensor mientras se ajustaba la corbata por tercera vez. Otro día de 14 horas en Kang Group llegaba a su fin, pero el peso de las expectativas aún presionaba sus hombros. Los números del informe trimestral giraban en su mente, mezclados con las miradas de desaprobación de su padre durante la reunión del consejo. Nada parecía ser suficiente. Las puertas del ascensor se abrieron hacia el estacionamiento subterráneo y Ji-hoon salió. Sus caros zapatos resonaban sobre el concreto. No tenía fuerzas para enfrentar el regreso a su vacío penthouse todavía. La idea de aquellas inmaculadas paredes blancas y los muebles modernos, todos escogidos por el diseñador de interiores recomendado por su padre, lo llenaban de un profundo vacío interior. En lugar de dirigirse directamente a su coche, Ji-hoon subió a la calle y salió a la fresca noche de Seúl. La ciudad bullía a su alrededor. Vendedores ambulantes anunciaban sus delicias, oficinistas se apresuraban a casa y parejas paseaban tomadas de la mano. Aflojó la corbata y comenzó a caminar sin rumbo, girando por calles secundarias hasta que el ruido de la avenida principal se desvaneció. Fue entonces cuando percibió ese aroma, el intenso olor de granos de café recién molidos. Al alzar la vista, vio un pequeño café escondido entre una librería y una tienda de ropa vintage. Sobre la puerta, una sencilla cartelera decía Sweet Dreams Café, y una luz cálida se derramaba por las estrechas ventanas, iluminando la calle. Ji-hoon dudó por un instante. Este no era el tipo de lugar que él solía frecuentar. Sin servicio de ballet, sin chef famoso, sin estrellas Michelin. Pero había algo en el encanto sin pretensiones del sitio que lo atraía. Quizás era la sensación de que el lugar existía en su propia burbuja, lejos del mundo corporativo que conocía. Al empujar la puerta, un pequeño timbre sonó. El interior era acogedor, con mesas y sillas de madera de estilos dispares, macetas colgando en las ventanas y paredes adornadas con arte local. Varios clientes se encontraban esparcidos. Unos leían libros, otros tecleaban en sus portátiles, y todos parecían sentirse perfectamente en casa. «Bienvenido a Sweet Dreams», exclamó una voz alegre. Ji-hoon se volvió y vio a una joven detrás del mostrador, con su cabello negro recogido en un moño desordenado, vestida con un sencillo delantal sobre unos jeans y una camiseta. Su placa de identificación decía Ha-na, y su sonrisa genuina lo tomó por sorpresa. «¿Le gustaría probar nuestra mezcla especial de la casa?», preguntó señalando el menú de café escrito con tiza en la pared tras ella. «Acabo de tostar un lote fresco esta tarde». Ji-hoon asintió sin poder articular palabra. No recordaba la última vez que alguien le hablara de forma tan normal, sin segundas intenciones, sin una cortesía forzada para ocultar motivos ocultos, solo una simple invitación a disfrutar de un café. Se sentó en una pequeña mesa en la esquina y observó a Ha-na en su labor. Sus movimientos eran rápidos y precisos al moler los granos y manejar la máquina de espresso. Tarareaba mientras trabajaba y de vez en cuando charlaba con otros clientes que, claramente, la conocían bien. Incluso un anciano lanzó alguna broma, lo que la hizo reír de verdad, dibujándose arrugas de felicidad alrededor de sus ojos. Cuando le sirvió el café, la taza de cerámica mostraba una pequeña astilla en un lado. En su vida habitual, una imperfección así habría sido inaceptable, pero en ese entorno, de alguna manera, resultaba perfecta. El café en sí estaba exquisito, rico, complejo y sin la pretensión de los blends costosos que se servían en su oficina. «¿Qué le parece?», preguntó Ha-na, genuinamente interesada en su opinión. «Está realmente bueno»,
respondió Ji-hoon en voz baja, sorprendido por la honestidad de sus palabras. Gracias. El secreto está en el momento exacto de la tostada, dijo ella guiñándole un ojo antes de dirigirse a atender a otros clientes. Ji-hoon se quedó más de una hora en el café, disfrutando de su bebida y observando cómo se desarrollaba la vida en el lugar. Estudiantes acudían para estudiar, amigos se reunían para ponerse al día, y en medio de todo, Hana se movía con una gracia natural, haciendo que todos se sintieran bienvenidos. No se agolpaba a su mesa ni forzaba conversaciones innecesarias, pero siempre que su taza se quedaba a medio llenar, aparecía con una recarga y aquella sonrisa cálida. Cuando finalmente se marchó y volvió a la fresca noche, Ji-hoon se sentía de alguna manera más ligero. No sabía explicar por qué, pero algo en ese pequeño café y en la barista tan amable había despertado en él sentimientos largamente dormidos. Al dirigirse hacia su coche, supo que volvería. Aunque se esforzaba por no analizar en exceso el motivo de esa sonrisa que le asomaba. En las semanas siguientes, Ji-hoon se encontró regresando al Sweet Dreams Café casi todas las noches. Se escapaba de la oficina, aflojándose la corbata mientras recorría las calles ya familiares, sintiendo cómo la tensión se disipaba con cada paso hacia la pequeña cafetería. Hana comenzó a reconocerlo, teniendo preparado su café habitual incluso antes de que él llegara al mostrador. Observaba pequeños detalles sobre él. Cómo siempre se sentaba en la misma esquina, cómo dejaba su teléfono boca abajo sobre la mesa, cómo sus hombros se relajaban un poco más en cada visita. A veces, cuando el local estaba tranquilo, se acercaba a su mesa con una nueva mezcla para que probara o con un pastelito recién salido del horno. «¿Sabes?», comentó una tarde, dejando una rebanada de pastel de manzana sobre la mesa. «Para alguien que viene aquí tan seguido, sigue siendo un misterio». Ji-hoon levantó la vista del portátil, sorprendido. «¿De verdad? Bueno, nunca hablas de ti mismo. Lo único que sé es que trabajas demasiado y tienes un gusto excelente para el café», dijo ella, sonriendo mientras se apartaba un mechón suelto de cabello de la cara. «No es malo ser un misterio. De hecho, le da cierto encanto al ambiente». Ji-hoon le devolvió la sonrisa, un gesto que se volvía más frecuente con el tiempo. «Quizá simplemente me gusta estar en un lugar donde nadie sepa quién soy realmente». Hana inclinó la cabeza, curiosa. «¿Y quién eres tú cuando la gente te conoce?». Antes de que pudiera responder, el timbre de la puerta interrumpió la conversación, y ella se apresuró a saludar a nuevos clientes. Ji-hoon la observó marcharse, dándose cuenta de que casi se había abierto demasiado. Le costaba cada vez más mantener sus barreras frente a esa natural calidez. La verdad salió a la luz en un lluvioso martes. Hana estaba limpiando las mesas cuando su teléfono vibró con un mensaje de una amiga. Al abrirlo, encontró un enlace a un artículo acompañado de una foto que la dejó paralizada. En ella aparecía Ji-hoon, su silencioso cliente habitual, vestido con un elegante traje, posando junto a su padre en una rueda de prensa. El titular decía: «El heredero de Kang Group cierra un importante trato internacional». Lo leyó 2 veces, con las manos temblorosas. Ji-hoon no era simplemente un empresario cualquiera, era hijo de uno de los hombres más poderosos de Corea del Sur, el siguiente en dirigir un gigantesco imperio corporativo. El artículo lo pintaba como brillante pero despiadado, conocido por adquisiciones agresivas y decisiones frías en los negocios. Esa misma noche, cuando él entró al café, Hana sintió como si estuviera frente a un desconocido. Lo observó tomar su asiento habitual, sacar su portátil y esperar pacientemente su café. Ahora, sin embargo, notaba el corte impecable de su traje, el reloj costoso en su muñeca y la forma en que se portaba, detalles que antes había pasado por alto. Preparó su café de manera casi automática, con la mente a mil. Al acercarse a su mesa, notó cómo la tenue sonrisa que solía dibujarse en su rostro se esfumaba al ver su expresión. «Podrías haberme contado», dijo suavemente, depositando el café sobre la mesa sin la habitual calidez. El rostro de Ji-hoon se endureció, y por un momento, Hana vio en él al empresario calculador y distante del artículo. Luego, algo cambió en sus ojos, y parecía simplemente cansado. «¿Habría marcado la diferencia?», preguntó él.
Sí, respondió Hannah con firmeza, porque yo te he tratado como a un amigo, compartiendo chistes y confidencias, mientras que todo este tiempo tú te estabas rebajando, aprovechando de la gente común. Eso no es, comenzó a decir Ji-hoon, pero se detuvo. Por primera vez, desde que ella lo conocía, se quedó sin palabras. Este lugar, tú, eres lo único real en mi vida. Hannah no estaba preparada para tanta honestidad. Había esperado excusas enlatadas o un desdén frío. En cambio, vio vulnerabilidad en sus ojos, haciendo que su enojo se disipara. «No sé si puedo creerlo», dijo con la voz más suave. «Lo sé», respondió él, «pero me gustaría tener la oportunidad de demostrártelo». En los días siguientes a la revelación, el ambiente se volvió incómodo. Ji-hoon seguía viniendo al café, pero la espontaneidad con la que se comunicaban se había perdido. Hannah lo trataba con cortesía, pero a la distancia, y él ya no se demoraba con su café. Solía irse en cuanto lo terminaba. Otros clientes notaron el cambio, y la ausencia de aquellas conversaciones amistosas hacía que el ambiente se sintiera, de algún modo, más frío. Aún así, Ji-hoon continuaba regresando. No importaba cuán atareado estuviera, ni cuántas reuniones se prolongaran, él aparecía en la puerta justo antes de que cerraran, luciendo más cansado que nunca. Hannah se sorprendía al verlo cuando creía que nadie lo notaba, observando cómo sus hombros se encorvaban en un instante de descuido, o cómo fijaba la mirada en su café como si buscara respuestas en su fondo. Una noche particularmente agitada, mientras se apresuraba entre mesas, Hannah escuchó a dos empresarios discutir las últimas noticias sobre Kang Group. Mencionaban el nombre de Ji-hoon, comentando cómo había rechazado un matrimonio arreglado con la hija de una familia prominente. El hombre mayor se rió, tachándolo de arrogante e ingrato. Hannah miró hacia la esquina donde estaba Ji-hoon. Él tecleaba en su portátil con una expresión contenida, pero la tensión en su mandíbula lo delataba. Con determinación, se dirigió hacia la mesa de los empresarios. «Disculpen, señores, pero cerraremos un poco antes hoy», dijo ella con voz calmada, inventándose una excusa de mantenimiento en el edificio, mientras entregaba la cuenta a pesar de las protestas. Tras que se marcharan, notó la mirada sorprendida de Ji-hoon y, disimulando, volvió a ocuparse de limpiar las mesas cercanas. Sin embargo, al pasar junto a su mesa, dejó sobre ella una taza de café nueva, una mezcla especial que había reservado. Esa noche, mientras Hannah cerraba el café, el cielo se abrió con una intensa lluvia. Ji-hoon, como siempre el último cliente, se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta, observando la cortina de agua que caía. «¿Olvidaste el paraguas?», preguntó Hannah, revisando los recibos del día. «Mi chofer ya viene», respondió él, haciendo una leve mueca, como si recordara lo poco adecuado que sonaba esa respuesta. Pero Hannah simplemente asintió, continuando con su rutina de cierre. El silencio entre ambos se extendía, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia y el retumbar lejano del trueno. Finalmente, Ji-hoon se volvió hacia ella. «Nunca quise todo esto», dijo suavemente. «Los matrimonios arreglados, la política corporativa, las expectativas interminables. Se suponía que debía estudiar arte en la universidad. ¿Lo sabías?». «Yo pintaba». Hannah levantó la vista, sorprendida por tan repentina confesión. «¿Qué sucedió?». «Mi padre dijo que necesitaba madurar, asumir responsabilidades, ser un hombre», dijo soltando una risa que carecía de humor. «Así que hice lo que se esperaba de mí. Hice mi MBA. Aprendí a ser despiadado en los negocios. Me convertí en exactamente lo que todos querían que fuera». «¿Y qué es lo que tú quieres ser?», preguntó Hannah, apartando momentáneamente sus tareas para mirarlo fijamente. Ji-hoon la miró a los ojos, y por un breve instante ella logró ver más allá de todas sus defensas cuidadosamente erigidas. «Ya no lo sé», respondió. «Pero cuando estoy aquí, siento que puedo recordar quién era». Hannah sintió que algo se ablandaba en su interior, una suavidad que no podía evitar. Se levantó y se dirigió a la cocina, regresando con 2 tazas de té y algunos bizcochos sobrantes. «Bueno, estaremos aquí hasta que pare la lluvia. Cuéntame acerca de tu arte». Sentados en su mesa favorita junto a la ventana,
Mientras observaban la lluvia, Ji-hoon comenzó a hablar de las pinturas que solía hacer, de los colores que amaba y de los sueños que alguna vez tuvo. Hana se abrió también, contando sobre las expectativas de sus padres, sobre cómo decidió comprar el café en lugar de seguir un camino tradicional, sobre aprender a sostenerse por sí misma. Las horas pasaron sin que notaran que la lluvia había cesado, hasta que el teléfono de Ji-hoon vibró con un mensaje de su chofer preocupado. Al levantarse para irse, Hana percibió que algo había cambiado entre ellos. Las barreras de secreto se habían derrumbado, dejando paso a algo frágil, pero infinitamente más real. Al día siguiente, Ji-hoon sintió que algo andaba mal apenas entró a la oficina. La secretaria de su padre lo esperaba, y su rostro habitualmente sereno estaba tenso de preocupación. «Tu padre quiere verte de inmediato», dijo, evitando mirarlo a los ojos. El trayecto hacia la oficina del presidente se sintió más largo de lo habitual. La mente de Ji-hoon se llenaba de posibles razones para aquella repentina convocatoria. Pero en el fondo ya lo sabía. El equipo de seguridad que su padre le había asignado seguramente informaba sobre sus visitas diarias al Sweet Dreams Café. Era solo cuestión de tiempo. El presidente Kang estaba de pie junto a las ventanas de piso a techo, observando el horizonte de Seúl, la ciudad que su familia había ayudado a moldear. Sin voltear, levantó una tableta en la que se mostraban fotos. Imágenes de Ji-hoon y Hana conversando en el café, caminando juntos por la calle, riendo mientras compartían un café. ¿Sabes lo que dice la gente?, preguntó con voz peligrosamente baja. Que mi hijo, el heredero de Kang Group, está saliendo con una chica de café. Ella es la dueña del café, corrigió Ji-hoon instintivamente, pero se arrepintió cuando su padre finalmente se volvió para encararlo. Entonces, una pequeña empresaria, comentó el presidente Kang con un gesto de desdén. ¿Eso se supone que mejora algo? ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a la reputación de nuestra familia? A la imagen de la empresa. Algo dentro de Ji-hoon se rompió. Años de obedecer órdenes, de ser el hijo perfecto, el heredero perfecto. ¿Y para qué? Para que ni siquiera se le permitiera tener una sola cosa real en su vida. No estoy dañando la imagen de la empresa, respondió con voz firme. Solo estoy viviendo mi vida. Su padre golpeó la tableta contra la mesa. ¿Tu vida? Tu vida le pertenece a esta empresa. Todo lo que eres, todo lo que tienes, proviene de Kang Group. ¿Y quieres desperdiciarlo todo por una chica que sirve café? No estoy desperdiciando nada, dijo Ji-hoon, sorprendiéndose a sí mismo por la calma en su voz. Pero tampoco voy a romper con Hana. Su padre lo miró largamente, y luego sonrió. Esa sonrisa fría y calculadora que Ji-hoon había visto incontables veces en negociaciones. Muy bien, lo resolveremos como hombres de negocios. Te doy 3 meses. 3 meses. Para demostrar que esto no es solo una fase rebelde. Demuéstrame que esta relación vale el daño a nuestra reputación. Ji-hoon sintió que sus puños se apretaban. ¿Y si ella no falla? Su padre levantó la mirada, con un brillo de diversión en sus ojos. Entonces admitiré que me equivoqué. Pero ambos sabemos que eso no sucederá. Chicas como ella no pertenecen a nuestro mundo, Ji-hoon. Cuanto antes lo aceptes, mejor. 3 meses, repitió Ji-hoon, con la mente llena de pensamientos. Y durante ese tiempo, ¿me dejarás en paz? Sin interferencias. Tienes mi palabra, aseguró su padre, aunque su sonrisa sugería que no pensaba tener que intervenir. Pero recuerda, si fallas, si ella avergüenza a nuestra familia, o si rompes antes de los 3 meses, aceptarás el matrimonio arreglado que yo escoja para ti. Sin discusión. Ji-hoon asintió rígidamente y se dirigió a la puerta. Al salir, su padre le llamó. «Ah, y hijo, ese pequeño café de ella. Sería una pena que el dueño del edificio decidiera de repente triplicar la renta. El mercado inmobiliario en Seúl es tan impredecible». La amenaza era clara. Ji-hoon se marchó sin responder, concentrado en una sola cosa. Debía hablar con Hana. Tenía que hacerle entender que lo que tenían valía la pena luchar, aunque eso significara enfrentarse a uno de los hombres más poderosos de Corea.
Hana cerraba el café cuando Ji-hoon llegó, con la corbata floja y el cabello algo desordenado, como si hubiera pasado el día pasándose las manos por él. Una mirada en su rostro denunciaba que algo andaba mal. ¿Podemos hablar?, preguntó él. Y la incertidumbre en su voz hizo que su estómago se contrajera. Ella asintió, volteando el cartel a cerrado y conduciéndolo hasta su mesa habitual. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, alargando las sombras en el café vacío. Ji-hoon se sentó, pero no paraba de moverse. Sus dedos tamborileaban sobre la superficie desgastada de la mesa. «Mi padre ya sabe de nosotros», confesó finalmente. El corazón de Hana se hundió. Había sabido que este momento llegaría. Se había preparado para ello, pero la realidad aún dolía. ¿Y quiere que termines con ella? Sí. No. Es complicado. Frotó su rostro. Me dio un ultimátum. 3 meses para demostrar que nosotros, somos reales. ¿Demostrarlo cómo?, preguntó Hana, aunque ya presentía que no le agradaría la respuesta. Ji-hoon explicó el acuerdo. Las apariciones en eventos sociales, las presentaciones públicas, el escrutinio al que se enfrentarían. Con cada palabra, el mundo de Hana parecía tambalearse. Esto no era lo que ella deseaba. Se había enamorado del hombre callado que se sentaba en su esquina en el café, no de ese universo de política corporativa y juegos de poder. Entonces yo sería... ¿qué? ¿Un experimento? ¿Una prueba para ver si aprendo a inclinarme y sonreír de la manera correcta? Se levantó, necesitando moverse para pensar. Esto no es una telenovela, Ji-hoon. El amor no se demuestra con un contrato. Lo sé, respondió él suavemente. Pero esta es la única forma que encuentro para protegerte. Hizo un gesto abarcador. Si me niego, mi padre se asegurará de que pierdas todo por lo que has trabajado. Hana se recostó contra el mostrador, sintiendo la suavidad de la madera bajo sus manos. Este café era su sueño, construido con años de ahorros y incontables noches sin dormir. Pero, ¿estaría dispuesta a convertir su relación en una especie de actuación corporativa para salvarla? La miró de verdad, notando lo pequeño que se veía, sentado allí, esperando su respuesta. No era el poderoso empresario de las noticias, sino un hombre que luchaba por aferrarse a algo real en un mundo de apariencias. «Dime la verdad», dijo ella. «¿Es eso lo que quieres? ¿Exhibirme en fiestas elegantes y cenas de negocios?» Él se levantó y se acercó a ella. «Lo que quiero», afirmó Ji-hoon con voz firme, «es estar contigo sin tener que ocultar nada. Las fiestas, los eventos, son solo juegos. Pero tú y yo, para mí, eso es real». La sinceridad en su voz hizo que ella se detuviera a pensar en todos aquellos momentos compartidos, en las conversaciones a altas horas de la noche, en cómo lo miraba cuando creía que nadie lo veía. ¿Estaba realmente dispuesta a renunciar a eso por los caprichos de su padre? «Está bien», finalmente dijo Hana, «pero tengo condiciones. No voy a cambiar quién soy. No fingiré ser alguien que no soy solo para impresionar a los amigos de tu padre. Y el café se quedará tal como está, sin renovaciones ostentosas ni transformaciones corporativas». El rostro de Ji-hoon se iluminó con una sonrisa sincera, esa misma que había conquistado su corazón desde el principio. No te podría desear de otra manera. Ese fin de semana, hicieron su primera aparición oficial juntos en un evento benéfico. Hana llevaba un sencillo vestido negro que la hacía sentirse ella misma, y Ji-hoon mantenía la mano suavemente sobre su cintura, recordándole que no estaba sola. Al entrar en el salón repleto de la élite coreana, Hana erguía el mentón. Quizás no perteneciera a ese mundo, pero no permitiría que eso la impidiera luchar por lo que deseaba. Los murmullos comenzaron de a poco y se hicieron cada vez más fuertes semana tras semana. Hana sentía las miradas de soslayo en cada evento social, gestos discretos, sonrisas apenas ocultas, conversaciones que se interrumpían cuando ella se acercaba. Trataba de ignorarlo, concentrándose en cómo los ojos de Ji-hoon se encontraban con los suyos en medio de la multitud, ofreciéndole un apoyo silencioso. Pero era cada vez más difícil hacer caso. En una cena de negocios, escuchó a 2 mujeres en el baño comentar sobre su
vestimenta modesta, y preguntarse si solo estaba interesada en el dinero de Ji-hoon. En una inauguración de una galería, la esposa de un miembro del consejo preguntó en voz alta si Hana conocía algún buen servicio de limpieza, ya que seguro sabe de lo que se trata. Ji-hoon notó cada detalle. Aparecía a su lado en momentos particularmente incómodos, desviando la conversación para evitar tocar temas delicados. Incluso empezó a rechazar invitaciones a eventos donde sabía que ciertos personajes estarían presentes. Pero, a pesar de lo dulce que parecía su comportamiento protector, a Hana le hacía sentir aún más fuera de lugar. «No tienes que salvarme todo el tiempo», le dijo una noche mientras salían apresuradamente de otro evento benéfico. «Yo puedo enfrentar algunos comentarios hirientes». «No deberías tener que enfrentarlos», replicó Ji-hoon, con la mandíbula tensa de ira. «Esos comentarios no importan». «¿Pero sí importan?» Se detuvo Hana y se volvió para encararlo. «Son los amigos de tu padre, tus socios de negocios. Su opinión sobre mí también refleja en ti, en la empresa». Ji-hoon intentó tomar su mano, pero ella se apartó. «Hana, por favor, no dejes que eso te afecte». «No me afecta», dijo, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. «Solo necesito un espacio para descubrir cómo hacer las cosas a mi manera». A la mañana siguiente, mientras Hana organizaba el café para abrir, apareció en la puerta un rostro conocido. Min-ho, su exnovio de la universidad, entró con una sonrisa altiva que le revolvió el estómago. «¿Así que ahora sales con un chaebol? Parece que has escalado en la vida, ¿eh?» «Aún no abrimos», respondió Hana con firmeza, mientras seguía acomodando los pasteles en la vitrina. «Vamos, ¿no hay tiempo para un viejo amigo?», dijo Min-ho, sentándose en el mostrador e ignorando su evidente rechazo. «Vi tus fotos en las páginas sociales. Muy elegante, aunque me pregunto qué es lo que realmente quiere Kang Ji-hoon con alguien como tú». Hana golpeó la vitrina con fuerza. «¿Qué quieres, Min-ho? Solo me preocupo por ti. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que confiaste en alguien de ese mundo? Cuando aquel chico adinerado de la universidad se juntaba con la estudiante becada. Antiguas heridas se reavivaron, pero Hana las contuvo. Ji-hoon no es así. ¿No lo es?» Min-ho se levantó, dejando caer la máscara amistosa. «Entonces, ¿por qué te hace pasar por tantos obstáculos para probar tu valía? ¿Por qué solo te lleva a sitios donde pueda exhibirte como un proyecto?» El timbre sonó de nuevo y Ji-hoon entró. Se detuvo en seco al ver la escena. Sus ojos oscilaban entre la expresión tensa de Hana y la actitud hostil de Min-ho. «¿Todo en orden por aquí?», preguntó en voz baja. «Todo perfecto», dijo Min-ho con una sonrisa helada. «Yo ya me voy. Pero, Hana, piensa en lo que te dije. Hay gente que solo se interesa en la conquista, en demostrar que pueden tener lo que desean, y cuando lo logran, el juego se acaba». Una vez que Min-ho se fue, Ji-hoon se volvió hacia Hana. «¿Quién era ese?» «Nadie», respondió apresuradamente, pero se corrigió. «Un exnovio. Tuvo algunas opiniones sobre nosotros». El semblante de Ji-hoon se oscureció. «Puedo asegurarme de que no te moleste de nuevo». «No», dijo Hana con firmeza. «Eso es justamente lo que él insinuaba. Usar tu poder para arreglar las cosas. No quiero eso. No quiero ser alguien que necesite ser protegida o reparada». Pasaron semanas llenas de interminables eventos sociales y funciones corporativas, y una mañana de viernes, Ji-hoon sorprendió a Hana al llegar al café antes de la apertura. Vestía unos jeans y un suéter sencillo, en lugar de su habitual traje, y llevaba una pequeña mochila a cuestas. «Vámonos de aquí», dijo él antes de que ella pudiera preguntar. «Solo el fin de semana, sin teléfonos, sin cámaras, sin compromisos sociales, solo nosotros». Hana lo miró incrédula, como si hubiera crecido otra cabeza. «No puedo simplemente cerrar el café, la gente lo espera». «Tu subgerente puede hacerse cargo», replicó Ji-hoon, y al notar la expresión en su rostro agregó rápidamente. «No organicé nada. Solo le pregunté ayer si podía cubrir, y dijo que sí». Hana dudó. El café era su responsabilidad, su sueño. Pero al ver a Ji-hoon allí, luciendo más relajado de lo que ella lo había visto en semanas,
Algo se movió dentro de ella. ¿A dónde iríamos? Tengo una pequeña casa en la playa. Nada lujoso, dijo con una leve sonrisa. Era de mi abuela. Mi padre ni siquiera sabe que la guardé después de que ella falleciera. 2 horas más tarde, recorrían la costa en la vieja Jeep de Ji-hoon, no el coche de lujo que solía usar. Hana observaba cómo la ciudad se desvanecía en el retrovisor, sintiendo cómo la tensión que llevaba se disipaba. Ji-hoon bajó las ventanillas para dejar entrar el aire salado y cantaba al compás de la radio, algo que ella nunca había visto en él. La casa de playa era pequeña y envejecida, con persianas azules descoloridas y una terraza de madera que envolvía la fachada. En su interior, los muebles eran antiguos pero acogedores. Fotografías familiares decoraban las paredes y nada combinaba, lo opuesto al apartamento perfectamente diseñado de Ji-hoon. Mi abuela solía dejarme pintar aquí, comentó Ji-hoon, pasando la mano por una mesa manchada de pintura junto a la ventana. Decía que la creatividad necesitaba espacio para respirar. Pasaron la tarde caminando por la playa, cocinando juntos una cena sencilla en la pequeña cocina y sentándose en la terraza a ver el atardecer. Cuando cayó la noche, Ji-hoon encendió una fogata en una antigua área designada en la playa y se acurrucaron bajo mantas, escuchando el murmullo de las olas. «Yo solía soñar con tener un lugar como este», dijo Hana, observando las llamas bailar. «Nada fastuoso, solo un sitio que realmente te haga sentir en casa». «El café es igual», replicó Ji-hoon. «Por eso seguía volviendo, incluso antes de conocerte. Allí, todo era real». Hana lo miró a la luz del fuego. Su cabello estaba despeinado por el viento y llevaba arena en los jeans. Parecía más joven, casi como el artista que pudo haber sido. «Cuéntame de las pinturas que hacías», pidió ella. Ji-hoon se quedó en silencio por un instante. Luego comenzó a reír, una risa genuina que ella nunca había escuchado antes. Eran pésimas. Todo era tan abstracto, con formas extrañas y colores raros. Mi abuela era la única que fingía entenderlas. Su risa resultó contagiosa, y pronto Hana se unió a ella. Para su sorpresa, él se levantó y empezó a dibujar en la arena con un palo, haciendo gestos exagerados y comentarios dramáticos sobre su visión artística. Hana no podía dejar de reír, y la risa de Ji-hoon se mezclaba con el sonido del mar. En ese instante, al verlo actuar de manera tan libre y sin inhibiciones, Hana se dio cuenta de algo. El contrato, la prueba de 3 meses, sus miedos de encajar en ese mundo. Nada importaba ya. Se había enamorado de él, no del heredero corporativo o del empresario poderoso, sino del hombre que dibujaba arte en la arena y conservaba intacta la casa de su abuela. Parece que Ji-hoon percibió el silencio en ella y detuvo su pequeña actuación, mirándola con una mezcla de vulnerabilidad y ternura. «¿Qué sucede?», preguntó. «Nada», respondió Hana, sonriendo. «Creo que finalmente entiendo lo que es real». El fin de semana en la playa se volvió un recuerdo casi soñado cuando el lunes por la mañana, Ji-hoon volvió a la oficina. La secretaria de su padre lo esperaba, esta vez con un semblante casi asustado. «Señor, tiene que ver esto», dijo, entregándole una tableta. En la pantalla apareció un artículo con la foto de Hana en grande. El titular heló su sangre. «¿Cazafortunas detrás de la rebelión del heredero de Kang Group?». El artículo era una obra maestra de manipulación. Mencionaba al exnovio de Hana, un estudiante adinerado de la universidad que supuestamente la había dejado por volverse demasiado exigente. Enumeraba regalos costosos que supuestamente había pedido a Ji-hoon, con recibos falsos, e incluso citaba fuentes anónimas que afirmaban que ella llevaba meses planeando todo, posicionando intencionalmente su café para llamar la atención de ejecutivos. Las manos de Ji-hoon temblaban mientras recorría los comentarios. La gente era cruel, llamando a Hana de 1000 nombres hirientes. Incluso algunos publicaban la dirección del café, incitando a boicots. Tomó su teléfono para llamarla, pero la llamada fue a buzón de voz. Con creciente inquietud, abrió sus redes sociales. La historia se difundía como la pólvora. Cada sitio ofrecía detalles ligeramente distintos, pero todos pintaban el mismo retrato. Hana,
Era una cazafortunas que había atrapado al ingenuo heredero de Kang Group. «Tu padre quiere verte», susurró la secretaria. Ji-hoon encontró a su padre en la oficina del presidente, una vez más mirando por la ventana, pero esta vez con una sonrisa satisfecha en el rostro. «Un negocio desafortunado», comentó el presidente Kang sin volverse. «Pero quizás sea lo mejor. Ahora puedes terminar todo discretamente, sin escándalo». «¿Fuiste tú quien hizo esto?», dijo Ji-hoon en voz mortalmente baja. «Tú lo organizaste». «Hice lo que era necesario», respondió el padre, finalmente volviéndose para mirarlo. «Esa chica te estaba debilitando. El consejo ya comenzaba a cuestionar tu juicio. ¿De verdad crees que me quedaría de brazos cruzados viendo cómo lo destruyes todo? Esos recibos, esas citas, ¿todo es mentira? Claro que lo es, pero son mentiras convincentes, respaldadas por evidencias circunstanciales suficientes para hacer que la gente las crea». El presidente Kang se sentó frente a su escritorio, descartando la conversación. «El daño ya está hecho. Aunque lo niegues, la gente siempre se preguntará. Así funcionan las cosas». Ji-hoon se quedó inmóvil, sintiendo el peso de las expectativas paternas aplastándolo. La solución inteligente sería distanciarse del escándalo y dejar que Hana cargara con la culpa. Eso era lo que un verdadero heredero de Kang debía hacer. Su teléfono vibró. Un mensaje de la asistente de Hana. El café estaba rodeado de periodistas. Hana se había encerrado en la oficina, negándose a salir. «Enviaré al equipo de relaciones públicas para controlar la prensa», dijo su padre, leyendo algo en la pantalla de su ordenador. «Publicarán un comunicado en el que dirán que estás decepcionado por los recientes acontecimientos, pero deseas lo mejor para la señorita Hana». «¿No?», cortó Ji-hoon, su voz resonando con firmeza. «¿Cómo dices?». «Dije no. No permitiré que la destruyas así». El padre lo miró, genuinamente sorprendido. «No puedes querer seguir con ella después de esto. Piensa en tu posición, en tu futuro». «¿Mi posición?». Ji-hoon rió ásperamente. «¿Quieres decir mi prisión? Esta vida perfecta que tú has planeado, en la que ni siquiera puedo tomar una decisión real. Todo lo que he hecho es por ti, por esta familia». «No», interrumpió Ji-hoon de nuevo. «Todo lo que has hecho es por ti, por tu legado. Pero ya estoy harto. Estoy harto de jugar tus juegos, de dejar que controles mi vida». Se volvió para marcharse, pero la voz de su padre lo detuvo. «Si sales por esa puerta, si eliges a ella en lugar de la empresa, perderás todo. Tu herencia, tu posición, todo por lo que has trabajado». Ji-hoon se detuvo en la puerta. «No, padre. Si no salgo por esa puerta, perderé lo único que realmente importa». Esa noche, Ji-hoon encontró el café cerrado. Las persianas estaban bajadas para bloquear a la multitud de periodistas afuera. Usando su llave de repuesto, se deslizó por la puerta trasera y llamó suavemente a Hana en la penumbra. La encontró en la cocina, sentada en el suelo, con la espalda apoyada en el refrigerador industrial. Su teléfono yacía a su lado, aún vibrando con notificaciones. Ella no levantó la vista al verlo. «Puedo arreglar esto», dijo de inmediato. «Daré una conferencia de prensa y contaré la verdad». «¿La verdad?». La voz de Hana sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. «¿Qué es la verdad, Ji-hoon? ¿Que tu padre me tendió una trampa? ¿Que toda esta relación fue solo una prueba?». «No, no es eso». «Mi madre llamó», la interrumpió. «Estaba llorando. Dijo que vio mi foto en la noticia, que la gente me estaba llamando cosas horribles. Los maestros de mi hermanita la separaron en la escuela para ver si estaba bien, si necesitaba ayuda por culpa del escándalo». Ji-hoon se acercó para sentarse a su lado, pero ella levantó la mano para detenerlo. «Cada vez que reviso mi teléfono, llegan más mensajes. Gente que creía amiga compartiendo esos artículos, añadiendo sus propios comentarios. ¿Sabes que alguien incluso inició una petición para boicotear el café? Dicen que usé el lugar para atraparte, que lo planeé todo». «Podemos luchar contra esto», insistió Ji-hoon. «Contaré la verdad a todos. ¿Yo? ¿Y harás qué? ¿Usar tu poder para protegerme? ¿No es eso precisamente lo que dicen? Que solo me aprovecho de ti por tu influencia».
Ji-hun quedó en silencio, golpeado por la crudeza de sus palabras. Cada acción que tomara para ayudarla solo empeoraría las cosas, confirmando las acusaciones en los ojos de la gente. «Renuncié a la empresa», dijo en voz baja. «Le dije a mi padre que ya no podía seguir». Hana cerró los ojos y, por fin, una lágrima rodó por su mejilla. «¿Por qué hiciste eso?» «Porque te amo. Porque eres más importante que...» «Basta», la interrumpió levantándose de repente y abrazándose a sí misma. «Basta, ¿no ves? Esto era lo que más temía. Tu mundo, todo por lo que has trabajado, estás dispuesto a dejarlo todo. ¿Y por qué? ¿Por un sueño de una vida sencilla con la chica del café?» «No es un sueño», se puso de pie Ji-hun, extendiéndole la mano. «Lo que tenemos es real. Tú misma lo dijiste en la playa. La playa era el sueño», retrocedió Hana. «Aquella burbuja donde podíamos fingir que el mundo no existía. Pero esto es la realidad. Ji-hun, tu padre, la empresa, la presión social, todo forma parte de ti, y yo no pertenezco a ese mundo. Entonces, construiremos nuestro propio mundo». Hana esbozó una sonrisa triste. «Lo dices ahora, pero... ¿y dentro de un año? Cuando estés en un trabajo normal, viviendo una vida común, y cada vez que veas la empresa de tu padre en las noticias, te acuerdes de lo que renunciaste. Acabarás culpándome, aunque no lo desees». «Eso no pasará», respondió Ji-hun, aunque había un atisbo de incertidumbre en su voz. «Necesito que te vayas», dijo Hana suavemente. «Necesito espacio para descubrir cómo reconstruir mi vida, mi negocio. No puedo hacerlo contigo aquí, intentando protegerme. Hana, por favor, si de verdad me amas». La voz de Hana se quebró. «Respeta mi decisión. Déjame arreglar las cosas a mi manera». Ji-hun se quedó inmóvil, observando a la persona más fuerte que conocía, tratando de no desmoronarse. Cada instinto le gritaba que se quedara, que luchara, que arreglara todo. Pero por primera vez comprendió que quedarse solo empeoraría las cosas. Sin decir más, se volvió y salió del café. Apenas lo vio la multitud de periodistas, que se abalanzaron lanzando preguntas y haciendo estallar las cámaras. Pero Ji-hun no se detuvo. Caminó directo a través de ellos, sin mirar atrás, sabiendo que, si lo hacía, no podría marcharse. Durante la semana siguiente, Ji-hun desapareció. No respondió llamadas de la empresa, ignoró los mensajes cada vez más airados de su padre y evitó su apartamento, donde los reporteros se agolpaban esperando alguna declaración. En cambio, se refugió en el único lugar donde podía pensar con claridad, la casa de playa de su abuela. Pasó días caminando por la orilla, recordando cómo Hana se reía de sus torpes dibujos en la arena, de lo real que se sentía todo allí. Por las noches, se sentaba en la terraza, mirando al océano y reflexionando sobre su vida por primera vez de verdad. La verdad era que las palabras de Hana lo habían alcanzado más de lo que quería admitir. Sería realmente feliz dejando todo por lo que había luchado. No por su padre, sino por él mismo. Años dedicados a construir su reputación en el mundo de los negocios, a hacer conexiones, a demostrarse a sí mismo. Aunque no fuera la carrera de sus sueños, era bueno en ello. Dominaba el lenguaje de la política corporativa, sabía cómo moverse en ese universo. Pero, sentado allí en la oscuridad, escuchando el sonido de las olas, Ji-hun se dio cuenta de algo. Todas aquellas habilidades, todo ese conocimiento, eran solo herramientas, nada más. Las había aprendido porque era necesario, porque se esperaba de él. Pero eso no lo definía. Al tercer día, encontró una vieja caja con las pertenencias de su abuela en el ático. Dentro había una carta que ella le había escrito antes de morir, que él nunca había abierto. Con manos temblorosas, rompió el sello. «Mi querido Ji-hun, si estás leyendo estas líneas, es porque has encontrado el camino de regreso a ti mismo. Te he observado esforzarte para ser lo que tu padre quiere, para encajar en el molde que él creó. Pero nunca fuiste hecho para ese molde, mi amado. Fuiste destinado a cosas mayores, no a empresas más grandes o negocios más ambiciosos, sino a una vida plena. Una vida llena de amor, de arte y de una realidad imperfecta, pero hermosa.
Las lágrimas empañaron la vista de Ji-hoon mientras leía las palabras de su abuela, quien siempre lo había visto con claridad y sabía que este momento llegaría. Continuaba. El mundo te dirá que el poder es control, que el éxito es seguir el camino de otros. Pero el verdadero poder nace de tener el valor de elegir tu propio camino. El verdadero éxito es encontrar el coraje para ser quien realmente eres. Ji-hoon se levantó con la carta aún en la mano y se dirigió hacia la vieja mesa manchada de pintura junto a la ventana. A la luz de la luna, pudo ver los vestigios de su yo más joven, el chico que soñaba en colores, que veía posibilidades en lugar de márgenes de ganancia. Tomó el teléfono y realizó 3 llamadas. La primera fue a la secretaria de su padre, exigiendo la convocatoria inmediata de una reunión extraordinaria del consejo para la mañana siguiente. No era una petición, sino una orden. La segunda fue a un viejo amigo de la Facultad de Negocios, que había abandonado el mundo corporativo para iniciar su propia consultoría. Hablaron durante horas, trazando planes y analizando números. La tercera llamada se dirigió al buzón de voz. «Hannah», dijo él suavemente, «sé que pediste espacio y lo respetaré, pero necesito que sepas algo. Tenías razón. No puedo simplemente renunciar a ser quien soy. Pero lo que soy no fue definido por mi padre ni por nadie. Por primera vez en mi vida, elijo ser quien quiero ser. Y, si me permites, me gustaría mostrarte quién soy realmente». A la mañana siguiente, Ji-hoon entró en la sede de Kang Group vistiendo jeans y el viejo suéter manchado de pintura de su abuela. Los miembros del consejo se quedaron boquiabiertos, y el rostro de su padre se enrojeció de ira, pero Ji-hoon jamás se había sentido tan seguro de algo. «No estoy aquí para renunciar», anunció ante la sala atónita. «Estoy aquí para decirles que las cosas cambiarán a partir de ahora». Sacó de una carpeta una serie de documentos meticulosamente preparados, planes en los que había trabajado en secreto durante meses, ideas que jamás se atrevió a presentar. Kang Group tiene los recursos para hacer el bien de verdad en el mundo. No se trata solo de donar para mejorar la imagen, sino de generar cambios reales. Programas de desarrollo para pequeñas empresas, fondos para la educación artística, iniciativas de apoyo comunitario. Y lo voy a lograr, no como su títere, sino como el hombre que soy. Se volvió para mirar a su padre a los ojos. «O trabajas conmigo en esta nueva dirección, o retiraré mis acciones y crearé mi propia empresa. La decisión es tuya». La sala estalló en caos, pero Ji-hoon ya caminaba hacia la salida. Aún le quedaba un último destino. Finalmente, los reporteros se habían dispersado del Sweet Dreams Café, pero el daño ya estaba hecho. Los clientes habituales se habían reducido a unos pocos leales, quienes se mostraban incómodos con la atención. Hannah mantenía el café funcionando por pura determinación, trabajando horas extras para compensar al personal que había tenido que despedir. Una tarde tranquila, mientras consideraba cerrar un poco antes, sonó el timbre. Hannah miró y vio a Min Seo, el amigo de Ji-hoon, que había abandonado el mundo corporativo para iniciar su propio negocio. «Estamos a punto de cerrar», dijo Hannah, tratando de mantener la voz neutra. No hablaba con nadie relacionado con Ji-hoon desde hacía semanas. «Lo sé», respondió Min Seo, acomodándose en el mostrador. «Pero vine a hablar de negocios». Hannah comenzó a protestar, pero él levantó la mano. «Solo escúchame. Estoy iniciando un nuevo proyecto. Ayudar a pequeños negocios a recuperarse de crisis y a reconstruir su clientela. Tu café sería perfecto para nuestro programa piloto». «No necesito caridad», respondió Hannah fríamente. «Perfecto. Porque no es caridad lo que ofrezco», dijo Min Seo, abriendo una carpeta. «Es una propuesta de negocio seria. Brindamos apoyo en marketing, asesoría para el desarrollo empresarial y conexión a una red de otros emprendedores. A cambio, tú ayudarías a orientar a futuros participantes del programa». Hannah examinó los documentos, sorprendida por el profesionalismo de la propuesta. «¿Esto no viene de Ji-hoon?» «No, aunque fue él quien inspiró la idea», sonrió Min Seo. «Me hizo darme cuenta de que hay mejores formas de usar nuestras habilidades empresariales que solo enriquecer a los ricos.
En los meses siguientes, Hana se volcó en reconstruir su negocio. El programa la conectó con otros dueños de cafés y juntos crearon una red de apoyo y recursos compartidos. Poco a poco, sus clientes comenzaron a regresar, atraídos por nuevas iniciativas como exposiciones de arte local y eventos comunitarios. Mientras tanto, ella seguía al tanto de las noticias sobre Ji-hoon. Él permanecía en Kang Group, pero estaba transformando la empresa desde adentro. Se enfocaba en programas de apoyo a pequeños negocios, en la educación artística y en iniciativas comunitarias. Cada anuncio hacía que su corazón se encogiera, reconociendo en ellos las facetas del hombre de quien se había enamorado, su silenciosa determinación, su anhelo oculto de generar un cambio real. Una noche lluviosa, mientras preparaba una exposición de artistas locales, algo que nunca habría imaginado hacer antes del programa, el timbre sonó. Se volvió y vio a Ji-hoon en la puerta, empapado, sosteniendo un lienzo. «Antes de que preguntes», dijo rápidamente, «vengo como artista. La exposición es abierta a todos, ¿verdad?» Hana observó la pintura que él extendía. Era abstracta, con pinceladas que capturaban la sensación de las olas al atardecer en la playa. No era técnicamente perfecta, pero era cruda, sincera y real. «Has estado practicando», comentó suavemente. «Todas las mañanas, antes del trabajo. Mi oficina parece una explosión de pintura ahora», respondió con una tímida sonrisa. «Resulta que dirigir una empresa y ser fiel a uno mismo no son excluyentes. Solo hay que tener el valor de hacerlo todo». Hana miró a su alrededor, contemplando el café, el arte local en las paredes, el nuevo tablón de anuncios comunitario, los carteles de los próximos eventos. Había conservado los muebles disparejos y las tazas astilladas, pero añadió su toque personal, haciendo que el lugar se sintiera más suyo que nunca. «Creo que yo también he aprendido eso», dijo. Permanecieron en silencio por un momento, mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Aún quedaba mucho por decir, muchas cosas por resolver. Pero por primera vez desde que todo se derrumbó, el espacio entre ellos parecía un puente en lugar de una barrera. «La exposición comienza a las 7», comentó Hana finalmente. «Quizás deberías colgar esa pintura en algún sitio antes de que empiece». Ji-hoon sonrió ampliamente. «¿Necesitas ayuda para colgarla en lo alto?» «Podría usar a alguien alto para alcanzar esos puntos», admitió ella, sonriendo de vuelta. Mientras trabajaban juntos en cómodo silencio, ambos sabían que aquello no era un final ni un comienzo, sino una continuación en nuevos términos, en la que por fin eran lo suficientemente fuertes para ser ellos mismos. 3 años pasaron desde aquella lluviosa noche en la exposición de arte. El Sweet Dreams Café había crecido, no hasta convertirse en una cadena o en un imperio corporativo, sino en algo único. Las paredes aún exhibían obras de arte local, aunque ahora había un pequeño rincón reservado permanentemente para las pinturas cada vez mejores de Ji-hoon. Los muebles disparejos se habían complementado con cómodos sofás, donde dueños de negocios se reunían a compartir consejos, y estudiantes se extendían a estudiar. Hana permanecía detrás del mostrador, observando la rutina matutina. Su equipo, que se había ampliado con varios aprendices del programa de Minseo, se movía con precisión, llamando a los pedidos y conversando con los clientes habituales. El tablón de anuncios comunitario rebosaba de actividades, clases de arte, talleres para pequeños negocios y eventos benéficos locales. Cuando sonó el timbre, Ji-hoon entró, luciendo relajado en un traje informal, sin corbata. Había encontrado el equilibrio perfecto. Dirigía la nueva división de desarrollo comunitario de Kang Group mientras perseguía sus propios proyectos en paralelo. Estos días, dividía su tiempo entre reuniones con artistas y empresarios locales y las salas de consejo. «Llegaste temprano», comentó Hana mientras él se acercaba al mostrador. «Nuestra reunión de desayuno en pie empieza dentro de 1 hora». «La reunión del consejo fue cancelada», respondió Ji-hoon, apoyándose en el mostrador con la naturalidad de quien pertenece a ese lugar. «Mi padre, el presidente, se tomó unas vacaciones. La primera en 20 años. Hana arqueó las cejas. La gradual aceptación del presidente Kang
Respecto a su relación había sido un camino largo, lleno de pequeños avances y ocasionales retrocesos. Su primera visita al café había sido incómoda, con su traje elegante desentonando en el ambiente relajado. Pero ver a su hijo transitar con confianza entre ambos mundos, ganándose el respeto en cada uno, había ido cambiando poco a poco su perspectiva. Entonces, continuó Ji-hoon, aceptando el café que Hana le ofrecía, he estado pensando en la casa de playa. ¿En qué sentido?, preguntó Hana, mientras su corazón latía con fuerza. Últimamente pasaban cada vez más tiempo allí, con fines de semana que se extendían durante el verano. Está necesitando reparaciones. La terraza está inestable. Y la cocina es demasiado pequeña para todas tus ganas de cocinar, comentó, tomando un sorbo de café y tratando de sonar casual. Pensé que podríamos reformarla y hacer de ella un lugar permanente. Hana miró a su alrededor, observando el café que había construido con tanto esfuerzo. No puedo abandonar el Sweet Dreams, murmuró. No te estoy pidiendo que lo dejes, replicó Ji-hoon. Solo sugiero que tengamos lo mejor de ambos mundos, la vida en la ciudad y la vida en la playa, sin tener que elegir uno u otro. Hana repitió lentamente. Los dos mundos. Reflexionó sobre cómo sus vidas se habían ampliado en lugar de restringirse, cómo habían logrado integrar experiencias diferentes sin tener que renunciar a nada. Sí, respondió finalmente, sonriendo. Me gustaría eso. La sonrisa sincera de Ji-hoon se ensanchó, la misma que la había cautivado desde el principio. Afuera, el sol de la mañana se hacía más brillante, entrando por las ventanas del café y destacando el borde de la última pintura de Ji-hoon. Una escena de la casa de playa al amanecer, con 2 tazas de café sobre la barandilla y un horizonte lleno de posibilidades. Ambos no habían terminado en el lugar que habían esperado. Sus caminos no siguieron ninguna estrategia corporativa ni planes quinquenales. Pero de pie bajo la cálida luz de la mañana, rodeados de la comunidad que habían ayudado a construir, sabían que habían encontrado algo mejor que cualquier futuro planeado. Habían encontrado su propio camino, juntos.